Saludos, qué bueno que podemos encontrarnos otra vez aquí con Doris Venturini. El vino es tan antiguo como el hombre. Aproximadamente un 66% de la recolección mundial de la uva se dedica a la producción vinícola. El resto es para su consumo como fruta. Jóvenes, añejos, tintos, blancos, secos, dulces, un mundo de matices, sensaciones, olores y sabores. Daremos un paseo por el mundo del vino, acompañados por el doctor Luis Torres Strauss, educador de vinos y asesor enológico. Vámonos a la entrevista. Saludos, doctor Torres Strauss, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente para conversar. Que no, el gusto es totalmente mío, Dori. Estoy sumamente complacido de compartir un poquito de opiniones contigo y con tu gran público que te sigue, porque tú eres una persona de mucha credibilidad. Gracias, doctor. En esta oportunidad no vamos a estar hablando de cáncer de seno ni de prevención, que es un tema súper importante, porque lo que quiero conocer es cómo se fue usted adentrando en el mundo del vino, en el mundo de los viñedos. Sí, bueno, sabes que esta es una pasión que he tenido desde hace muchísimos años. Y la verdad que el primer contacto fue a través de la familia. Mi padre era aficionado también al vino. Pero si hago un análisis de esas épocas, que había una muy buena posibilidad de tener buenos caldos, era más, yo diría que desde el punto de vista de gusto por la buena mesa, por el compartir con los amigos, pero no teníamos nosotros la posibilidad de adentrarnos en el mundo del vino desde el punto de vista técnico, científico, de historia. Y la verdad es que siempre lo digo en todas mis charlas sobre vino, que cuando conoces más el producto, conoces su historia, conoces su geografía, el, eh, todas las relaciones que existen entre el clima y la vid, y luego los procesos de elaboración del vino, tú vas a disfrutar muchísimo más este maravilloso producto que tú sabes que está ligado con la historia de la humanidad desde hace tanto. El vino, sabes que nos ha acompañado a través de la historia, a través de las conquistas, ni hablar de la religión y por supuesto también de la gastronomía, porque el vino se hizo para comer. Entonces, esto es una de las cosas que siempre conversamos, de manera tal de que esos fueron mis primeros pasos que dimos aquí. Luego en Valencia, aquí donde estoy ahora, el, eh, fundamos el Vino Club Venezuela hace muchos años con Antonio Godoy y con Salvador Perfetti. Y comenzamos más al estudio del vino como tal. Y la verdad que nos fue maravillosamente bien. Y actualmente, por supuesto, ya soy educador de vino certificado por la WSET, que es una de las instituciones más prestigiosas con sede en Inglaterra para el estudio del vino. ¿Es cierto, doctor, que una copita de vino tinto al día es maravilloso para la salud cardiovascular? Una pregunta extraordinaria. Científicamente se ha establecido de que el consumo moderado de alcohol disminuye la enfermedad cardiovascular y la muerte por enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hay estudios controversiales en relación a esto. Lo que sí es cierto es que el vino tinto es rico en sustancias antioxidantes que se llaman polifenoles y una copa, máximo 2 copas de vino al día tiene efectos beneficiosos para la salud. Pero no se pueden acumular para el día viernes o sábado. Tiene que ser un consumo más bien progresivo y muy y moderado. Sabores, sensaciones, olores, gustos. Hablar del mejor vino del mundo creo que es difícil porque depende de cada gusto, a quienes le gustan los secos, a quienes le gustan los dulces, pero ¿cuál es esa categoría para decir de dónde son las mejores uvas para el vino? Bueno, fíjate, vamos a primero entender lo que es el vino. ¿Okay? El vino es un producto natural, alimenticio, que proviene de la fermentación de la uva a través de unas levaduras. Y ese proceso bioquímico va a darnos un líquido que es rico en sustancias polifenólicas, una gran cantidad de otras sustancias químicas y alcohol. Pero fíjate, el vino es un producto
que se elabora exclusivamente de la uva y sobre todo de una especie que se llama Vitis vinifera. Por eso quiero aclarar que no existe vino de fresa, vino de mora, vino de piña. No, no, no. Esos son, cualquier fruta puede fermentar y puede generar una bebida alcohólica, pero el vino de calidad proviene de la uva, de la Vitis vinifera. Cuando tú escuchas que dice, este es un vino de Cabernet Sauvignon, ese es el varietal, ese es una Vitis vinifera. Hay tintas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Pinot Noir, infinidades, porque existen alrededor de unas 4.000 y hay cerca de 1.400 que se usan para hacer vino en forma regular. Existen uvas blancas como Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, todas ellas son Vitis vinifera. Entonces, la primera gran clasificación que podemos hacer es que existen vinos blancos y vinos tintos y un intermedio de ellos que son los rosados. No significa que sea la mezcla, es un intermedio. Ese es de acuerdo a su color. La otra clasificación global es por el contenido de CO2, de anhídrido carbónico, y allí los dividimos en vinos tranquilos y vinos espumantes o espumosos. Eso es el champán, el prosecco, el franciacorta. Entonces, esa es otra clasificación. Y por dos clasificaciones más, de acuerdo a su contenido de azúcar residual, los dividimos en vinos secos, que son vinos que tienen poca cantidad de azúcar residual, vinos abocados, vamos a llamarlo así, semidulces, y por fin vinos dulces. Y por último, de acuerdo a la crianza, nosotros tenemos vinos que son vinos jóvenes, que están ya listos para consumir apenas dejen la bodega. Eso pasa muy comúnmente con los vinos blancos y los vinos rosados. Okay. Y hay algunos vinos que se mejoran con la guarda, sobre todo en barricas de roble, en madera. Entonces vas a ver vinos que pueden ser crianza, reserva o gran reserva. Es una clasificación global. Luego de eso hay una cosa fundamental. Tienes que estudiar mucho los vinos, tienes que probar los vinos. Yo siempre digo, catar o degustar es probar con atención. Tienes que poner todos tus sentidos, principalmente la vista, el olfato y el gusto para analizar este producto maravilloso, tan versátil además, ¿no? Y luego, al final, vas a llegar a una conclusión. Y esa conclusión depende de dos cosas. Depende de la sensibilidad de la propia persona y de la preferencia. Porque esto, estamos hablando de un terreno subjetivo. Yo no te puedo inculcar a ti cuál es el vino que tú deberías tomar y que además te debería gustar. ¿Okay? No, eso lo vas a decidir tú. Después de destapada una botella, ¿debe consumirse inmediatamente? ¿Se puede guardar? Es una pregunta muy buena. Yo siempre digo que hay una premisa que es que botella descorchada, botella consumida. Sin embargo, hoy en día tenemos muchísimos adminículos, muchísimos accesorios para esto. El que yo uso personalmente es un taponcito con una bombita que extrae el aire de la botella y lo guarda en un estado de óxido reducción por unos 3 o 4 días si es tinto y unos 2 días si es blanco. Lo puedes colocar en la nevera tapadito con esto y no va a perder sus características en 2 o 3 días. Pero repito, la premisa es botella descorchada, botella consumida. Botella tomada. Sí, señor. Doctor, hay algo importante y es la cadena de frío que debe guardarse en los vinos. Hay unos que se toman frío, hay otros que se toman a temperatura ambiente. El vino que se toma frío, si se saca de la nevera, se daña. ¿Cómo es esa cadena de frío y la temperatura del vino? Muy bien. Los vinos deben servirse para su consumo a la correcta temperatura. Se llama temperatura de servicio. Los vinos blancos, los vinos espumosos, los vinos rosados y los vinos dulces se sirven fríos. Los vinos tintos jóvenes se refrescan casi fríos. Y por último, los vinos tintos de jerarquía se pueden servir aproximadamente a unos 18 grados centígrados. Esto no es la temperatura ambiente. Lo que sucede es que viene esta concepción porque en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, en ciertas partes existen temperaturas que van en estos grados.
claro. pero usted debe servir el vino a correcta temperatura de servicio. El vino es un ser vivo, el vino puede sufrir con cambios bruscos de temperatura, sobre todo temperaturas muy altas. Puede sufrir también si está cerca de una fuente de ruido, por ejemplo, como una nevera. Usted no debe tener los vinos en una nevera, a menos que sea una vinera. Y por supuesto que esté expuesto a la luz. Todos los vinos envejecen, todos los vinos van a tener una curva de vida y aunque sean vinos de grandísima jerarquía, van a declinar en un momento en el tiempo. Fíjate, Doris, hoy en día más del 90% de los vinos están concebidos para que sean consumidos en los 3 primeros años de la vendimia. Es decir, si tú tienes un vino de 2019, la bodega considera que ese vino debe ser consumido hasta el 2022, es decir, vinos frescos o vinos con poca crianza. Entonces, la idea es que se analice cuál es el vino en cuestión y no pensar eso que dice todos los vinos, esto está como en las mujeres. Mientras más edad mejor, más sabroso. Ajá, no, pero no es así, no es así. En las mujeres sí, pero en los vinos no. Los vinos que se deben, digamos, mantener en el tiempo con unas condiciones de almacenamiento muy precisas son los vinos de guarda. Y hoy en día eso es menos del 10% de la población mundial. A la hora de escoger un vino, aun cuando ya lo dijimos, cada paladar, cada gusto es diferente, a la hora de escoger un vino para comer, un vino para disfrutar, a las mujeres normalmente nos gusta más el vino rosado. ¿Cuál sería su recomendación? Responderte unas preguntas, tú misma te las vas a hacer. ¿Para qué quieres el vino? Para ¿Tú quieres, compartir, tú quieres el vino primero para para acompañar, conversar. si va a ser una comida es una cosa, pero para socializar, ya tú tienes un renglón. Pero te voy a hacer primero las preguntas y después voy a la conclusión. Después dices, ¿para quién quieres el vino? Porque Mujeres, no es lo mismo que tengas un grupo de invitados conocedores que un grupo de personas que son enófilas, que quieren, les gusta el vino y que se están iniciando en este mundo. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto tengo de presupuesto? okay. Porque ¿cuánto quieres invertir en los vinos? Entonces, ya teniendo en cuenta estas tres preguntas importantísimas, tú vas a decir, ok, quiero vino para socializar, ok. Vino blanco, un espumoso, servido bien frío. Ahí vas a conversar con tu persona y de una vez puedes ahí colocar unos canapés pequeños como, por ejemplo, un queso blando, un queso fresco blando, un mousse de salmón, te quedaría maravilloso con unos canapés. El vino rosado tiene la ventaja de que es versátil. A mí me gusta mucho el vino rosado de gran calidad, de gran calidad. Hasta este momento estamos sirviendo los fríos. Y no me preguntaste en qué copa los sirvo. Hoy en día incluso hay copas que son multifacéticas, por así decirlo, porque hay una copa de vino blanco, un poquito más grande, siempre en forma de tulipa, así como tú le dijiste, y allí puede servir todo. Ahí puede servir espumosos, puede servir blanco y puede servir tinto. Por supuesto, siempre entre paso y paso tienes que limpiar la copa, ¿no? Claro. Eso es bien importante. Ok, pero entonces quiero más bien irme hacia los vinos tintos. Para las personas que se están iniciando, yo recomiendo cepas, cepas son las uvas varietales, que sean poco tánicas. El tanino es esa sustancia polifenólica presente en los vinos tintos que proviene de la piel y de las semillitas de la uva, que te da la sensación de astringencia. Y entonces a veces como si hay algo como un papel Seca, de agua. lija. Entonces, por ejemplo, Cabernet Sauvignon, Tanat, el Syrah tiene taninos muy potentes. Entonces, mejor comienza con un Merlot, comienza con un Malbec, con Carmener, que te va a dar incluso Pinot Noir, que son eh, relativamente bajas en tanino. Y si vas hacia la parte española, que está muy de moda, Tempranillo. En Italia, los vinos hechos de la uva Nebbiolo, los vinos del Piemonte. El Chianti es un poquito acídico. Entonces, yo comenzaría con estas personas, con Malbec o con Merlot o Pinot Noir,
que vas a estar encantado. ¿Usted cree que es un crimen colocarle jugo de naranja a un buen prosecco italiano, a los amantes de la mimosa? Fíjate, yo no uso ningún vino de prestigio o de jerarquía para hacer cócteles. Están de moda los cócteles hoy con vino, ¿no? Uso vinos medios, de la gama media. Si es un vino, repito, de alta gama, lo degusto solo. ¿Okay? Si tú vas a hacer un cóctel con prosecco, que está también muy en boga en estos momentos, usa un prosecco medio, un DOC es suficiente, no uses un prosecco superior para hacer mimosa ni para hacer Bellini, no, usa un prosecco medio más bien y ya. Usted hablaba, doctor, de los vinos. Tradicionalmente, las personas buscaban vinos españoles, italianos, argentinos, la gente de Mendoza, los chilenos también, como grandes productores de buenos vinos. Sin embargo, ahora hay bodegas como en California, aquí en los Estados Unidos, o las bodegas Pomar en Venezuela, donde se han conseguido quizás esos vinos jóvenes, pero sabrosos y que se pueda degustar. ¿Qué opina usted? ¿Hacia dónde va ahora la tendencia por el vino y el gusto de quienes lo consumen? Sí, buena pregunta. Acabo justamente de recibir la información de la Organización Internacional del Vino, a la cual pertenezco, en octubre del año 2019. Fíjate, por ejemplo, cuáles son las tendencias actuales. Primero, la producción mundial de vino tuvo un porcentaje un poquitico más bajo de lo esperado, a pesar de que se recuperó con respecto al año 2018. Y las tendencias más o menos de la producción de vino se mantienen. Italia en primer lugar, Francia en segundo lugar, Italia tercer lugar y Estados Unidos cuarto lugar. La tendencia en el consumidor del vino nuevamente va hacia vinos frutales, vinos jóvenes, y para esto, por supuesto, tienes que ver qué te gusta más. ¿Te gustan los vinos del Nuevo Mundo? En el Nuevo Mundo estamos hablando de las Américas, estamos hablando de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, y puedes ver que si te gustan, estos son vinos más frutales, más potentes, o te gustan los vinos del Viejo Mundo, esa es la parte de Europa, ¿no? Luego de eso siempre digo en todas mis charlas y le brindo un homenaje a la viticultura tropical, que es justamente Bodegas Pomar, con las cuales tengo vínculos maravillosos. Fíjate que incluso aquí hay una cosa interesantísima de que normalmente tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur hay solamente una vendimia por año. O sea, las plantas dan uvas maduras una vez al año. En el trópico son dos. Entonces eso hace que haya mucha complejidad también en el proceso de vitivinicultura. Y Pomar hace unos vinos muy agradables y los espumosos son extraordinarios. De verdad que los espumosos son muy bien hechos con método tradicional como se hace en Champagne en Francia. Entonces, la tendencia también nos lleva a nuevos envases o nuevas tapas. Por ejemplo, los vinos jóvenes que no necesitan evolucionar en botella, tú lo puedes tapar con las tapas de rosca. Tienen una connotación ecológica, a pesar de que tú sabes que el corcho es de la corteza del alcornoque. Ella, pues, al árbol se le descorteza, pero el árbol no muere. Lo que sucede es que tarda unos 8 años en regenerarse la corteza, pero el árbol no muere. Pero está bien, la connotación ecológica es importante, pero es que también el punto está en que tú no necesitas tapar los vinos jóvenes con corcho, porque no quieres que tengan ni siquiera microoxigenación. Por otro lado, te digo las tendencias en relación al empaque. Hoy hay Tetra Pak, vino en cajas, y vino en latas. Tuve la oportunidad de hacer una cata ciega de vinos blancos y rosados, y el vino que escogimos varias personas, éramos como 25, entre comillas, expertos, y escogimos el rosado, y resulta que cuando descubrimos que el rosado era un vino en lata. Wow, eso es increíble. Muy interesante, muy interesante. Claro, un vino joven, un vino que realmente no necesita mayor evolución y es para consumirlo prácticamente en forma inmediata. Esa es la tendencia. La tendencia también es que los millennials están consumiendo bastante vino. Hay una tendencia también al consumo. Aquí los restaurantes y los wine bars
me van a estar en desacuerdo conmigo, pero las estadísticas son las que hablan. Hay una tendencia mayor al consumo del vino en casa. La gente se reúne en su casa y conversa sobre vinos en su propio hogar. Y el otro punto fundamental es que hay un incremento importantísimo en el consumo de Prosecco en el mundo. Es un vino agradable, un vino económico. Y entonces las personas, por supuesto, tienen esa tendencia hacia ello. Qué bueno que esté creciendo esta cultura del vino. Doctor, yo quiero darle las gracias por su tiempo, salud y que sigamos Gracias. encontrándonos, así sea de esta vía. Gracias. No, pronto nos veremos, Dori. Y realmente tú sabes lo que te apreciamos nosotros, tanto Meñita, mi esposa, como yo. Y sé que hace una gran labor de comunicación social, una labor de calidad, una labor que realmente trascendente. Yo creo que los seres humanos debemos pasar por esta vida para dejar algo en beneficio de los demás y tú eres uno de ellos. Muchas gracias, Dori. Qué bello, igual los aprecio a ambos infinitamente. Que estén muy bien, saludos. Hasta luego. Chao. Si el programa les gustó, compártanlo en sus redes sociales. Déjenme su me gusta, su comentario. Recuerde suscribirse y darle a la campanita para que le notifique cada vez que subimos nuevo contenido. Que tengan una extraordinaria semana. Paz y bendiciones para todos. Muchas gracias.